Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a ver este video, una nueva entrega de Opiniones LPF. Miren, yo hoy quiero hablar de un tema que obviamente va a quedar evidenciado de qué se trata en el título del video. Increíblemente, este tema en particular fue el primero que yo toqué en el canal cuando se creó. O sea, quiero decirles que hace 4 años yo estaba hablando de lo mismo que voy a hablarles hoy, 4 de agosto del 2025. En ese momento yo todavía era estudiante de la carrera de psicología, estábamos en plena pandemia y nada, o sea, estaba aburrido porque pues la verdad es que no es por tirarme flores, pero siempre había sido muy buen estudiante, se me daba bien los temas que daba y pues no, o sea, estudiaba, pero realmente captaba las cosas rápido y yo no tenía contenido como el que yo termino ahora desarrollando personalmente que me hablase de la Liga Nacional. Entonces, nada, yo venía y creé el canal y comencé hablando justamente del Árabe Unido. El primer video que yo hice literalmente está titulado ¿Qué le pasa al Árabe Unido? Han pasado 4 años desde ese momento. Y Árabe ha tenido su semifinal, se ha clasificado un par de veces, ha tenido veranitos, porque esa es la palabra, ha tenido veranitos en los que le ha ido particularmente bien, sobre todo tomando en cuenta que ya hace unos años realmente estaba más abajo que arriba. Y de momento, arrancando este torneo, ha estado más abajo que arriba. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, bueno, pero es que son 3 fechas, es muy pronto, no sé qué cosa. El tema es que cuando tú tienes un torneo de 16 fechas y aparte vienes arrastrando una mala forma desde el torneo anterior, la verdad es que ya no es poca cosa. O sea, ya estamos hablando de que está volviendo a repetirse este ciclo negativo del Árabe Unido. Y yo hoy ya, después de casi 4 años de estar viendo esta cosa, iba a decir otra palabra, pero no quiero decirla. Ya después de 4 años de estar viendo esto, yo quiero realmente hablar de lo que pienso yo que le ha pasado al Árabe Unido a lo largo del tiempo. Y quiero de alguna manera que este video sirva de ejemplo para, y diga, aquí yo me la estoy dando de grande, ¿no? Pero si algún inversor, si alguien quiere fundar su equipo y que llegue al profesionalismo, o incluso los equipos de prom que estén pensando en querer subir a primera división, para mí esto que yo voy a repasar sobre el árabe, eh, me gustaría en verdad que sirva como una reflexión en la que ellos se puedan ver reflejados y digan, no quiero repetir los mismos errores. Bueno, a ver, no nos vamos a mentir. Árabe es uno de los clubes grandes de Panamá y es grande por su historia y es grande por sus títulos. ¿A qué me refiero? Árabe, pues no fue uno de los fundadores originales de la liga, pero fue el único ganador del Infuna, mientras el Infuna existió hasta que se eh, dejó de existir y entonces se incluyó Árabe dentro del sistema de ANAPROF. Durante muchos años, Árabe Unido fue el dominador del fútbol panameño con mucha justicia. Tenía los mejores jugadores del país a mano, tenía un plantel envidiable, porque esa es la verdad, ganaba todos los títulos y era un gran representante internacionalmente hablando. De hecho, hace poquito me topé con un tweet que hizo el técnico más ganador de la historia de nuestro fútbol, que es el señor Richard Parra,
en donde hablaba justamente de cómo en la época del torneo de interclubes de UNCAF, que hoy sería la Copa Centroamericana, Árabe en su momento fue subcampeón. O sea que no es la mejor actuación de un equipo panameño en un torneo internacional. Entonces, pues por lo que sea, Árabe era tal vez, no te diría un Saprissa, pero era el Olimpia del fútbol panameño. El Olimpia en Honduras es el único rey del fútbol hondureño. O sea, el más cercano, que en teoría es Motagua, Árabe le dobla, perdón, Olimpia le dobla los títulos a Motagua. Yo creo que ya está en la 40, incluso igual que Saprissa, que yo hace poquito 40 títulos. Eso era Árabe. Árabe acumulaba una cantidad obscena de títulos y los ganaba sin, o sea, sin mucho lío, sin mucho problema. Pero aquí es donde yo empiezo a visualizar que el problema del éxito o el problema más bien del fútbol panameño, especialmente los equipos grandes, es que se acostumbraron a ser grandes en una época en la que el fútbol panameño todavía no era profesional, por lo menos no era profesional a comparación a como estamos el día de hoy. Y yo sé, porque lo he leído de muchos detractores de la LPF, que la liga no es profesional, que le falta esto, que le falta aquello, bla, 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 bla. Y es como que, señores, nosotros no somos Europa. Y por Europa realmente me estoy refiriendo a que no somos España, no somos Portugal, no somos Francia, no somos Alemania, somos ninguno de esos países. Y de hecho, en Europa, tú puedes encontrar ligas que están total y absolutamente amañadas, corruptas. Los equipos viven de media un año y desaparecen y luego se refundan. O sea, se ven cosas incluso peores de las que vemos acá. Y en Centroamérica, que esta es otra cosa que he dicho muchas veces en el canal, los problemas que tenemos nosotros son de la región también. En Costa Rica también desafilian equipos por temas económicos. En Honduras también hay temas con el ascenso y descenso. Oye, si en la cúspide del ridículo, con el respeto que merece el fútbol mexicano, es la Liga MX. Los clubes de segunda tienen que demandar a los de primera porque los de primera no los dejan subir, aunque se ganen el mérito deportivamente. Una locura. Entonces, lo que tenemos hoy por liga, nuestra LPF actual, es inmensamente más profesional que lo que teníamos hace 30 años atrás. Y no es exageración, es muchísimo más profesional. Por eso podemos darnos el lujo de tener equipos como Plaza, como Universitario, como CAI. Y CAI yo lo pondría en duda en este momento, siendo yo vikingo y no por los resultados, sino por el tema de infraestructura. Tenemos equipos como Mesit, tenemos equipos como Panama City, que francamente yo creo que están haciendo el trabajo para estar cerca de los mejores clubes de Centroamérica en cuanto a infraestructura justamente. Porque en Honduras, por ejemplo, solamente Olimpia tiene un centro de alto rendimiento. Creo que Motagua no tiene y Maratón y Real España, que son los otros grandes, no lo tienen. En Costa Rica, Alajuelense es el que tiene un CAR. Saprissa podrá tener algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Y Herediano está como en el proceso de hacer sus propias cositas. Y Herediano ha existido por muchísimos años. Creo que es un club de más de 100 años de existencia. Plaza ni siquiera llega a los 80 años y ya tiene su canchita y a saber si pronto no va a tener otras cositas. Ni hablar de Humesid que va a tener su cancha y tiene sus cosas de entrenamiento ahí en Villa Zaita. O sea, el fútbol panameño actual, gente, es inmensamente más profesional. Pero, o sea, la diferencia es estratosférica.
Y francamente, yo creo que el gran pecado de árabe, porque dentro de todo, San Francisco lo padeció y está empezando de a poco a levantar, y Tauro creo que le está empezando a pegar. eh, el gran pecado de árabe, porque él es la mejor muestra, es que se estancó en la época de Anaprof. Y eso es lo que tiene árabe hoy como está. Y me explico. El último título del árabe fue en el 2016, si no me equivoco. El que sea fanático del árabe me confirma. 2016 fue el último título de la escuadra de Colón. Durante un par de años después, y me acuerdo muy bien porque tenían muy buenos equipos, de ahí como del 2017 al 2018, casi 19, Árabe todavía era un equipo muy competitivo, pero extremadamente competitivo. Era, todavía podía optar por títulos, todavía llegaba muy lejos consistentemente, todavía era una amenaza para el fútbol internacional. Y eso habla de que entre 1995-96, que creo que fue que entró a la liga, hasta el 2016-2017, hubo un periodo de dominancia de árabe por 20 años. Y la gran pregunta es, ¿cómo era nuestro fútbol hace 20 años? Todavía se llamaban APROF, algunos torneos eran largos, otros eran cortos, algunos torneos eran de 8 equipos, otros eran de 10. eh, Todavía se daba el todos contra todos, pero se jugaba en el Cascarita. El Muquita, pues, todavía está un poquito más nuevo, no está como está ahorita. Eh, no había tampoco televisación para todos los partidos. De hecho, yo siempre me acuerdo que había una época en la que por lo menos uno o dos partidos se quedaban sin televisar. Y evidentemente los clubes no tenían infraestructura más allá de tener una oficina. O sea, tenían una instalación propia que era como su centro administrativo y ahí, bueno, ahí el jugador iba a firmar su contrato, a renovarlo o a lo que sea. Y esa era una época en la que todos los clubes, o en su gran mayoría, los clubes estaban en una situación económica bastante equilibrada entre todos. Obviamente, y aquí yo me sé ignorante de la cuestión, habrá clubes un poco más ricos, clubes un poco más pobres. Pero realmente el valor de los clubes panameños en esa época estaba en poder saber identificar el talento. Porque no le ibas a poder pagar una millonada, pero si tú identificabas muy buenos talentos y los ponías en cancha, armabas buenos planteles que te ayudaban a ser campeón y luego ir al exterior. Y alguno de esos jugadores podías después terminar en el exterior, lo podías vender, ceder o firmabas una rescisión de contrato y listo, el jugador se iba. Pero era un constante ciclo rotativo. Ah, bueno, tú te quieres ir, listo, firmamos agente libre, venga, yo me traigo otro. Y no pasa nada. Entonces hacíamos visorías y en las visorías agarramos 3, 4, 5 pelados. Ya esos entonces jugaban el torneo de reserva y estaban muy bien, iban para el primer equipo. De hecho, al sol de hoy, yo no sé si aquí en Panamá hacemos transferencias pagadas. O sea, yo no sé si, por ejemplo, si cuando Mameluco Córdoba fue de Tauro a Plaza, yo no sé si Plaza le pagó algo a Tauro. Yo estoy casi seguro que fue una rescisión de contrato, quedó como agente libre y firmó. Lo mismo, por ejemplo, por poner un caso más reciente y más cercano a mí, caso de Stewart y Ruiz. Yo dudo que Sporting haya pagado, así sea simbólicamente, $2.000 por la ficha de los dos. Los dos firmaron rescisión de contrato, quedaron como agentes libres y fueron a dar Sporting. O sea, aquí dentro de Panamá, yo creo que no se da o normalmente no hay ese intercambio de, de, de dinero para comprar la ficha de los jugadores como se da en otros países. La figura es más como acuerdo mutuo y bueno, te vas a otro club. Para de contar.
Pero con el tiempo, con el tiempo, y ya volviendo de vuelta a la cuestión de cómo era nuestro fútbol 20 años atrás. 20 años no, ni siquiera 30 años atrás. Porque ya estamos en 2025. Era una época en la que realmente si en tu patio estaba lo mejor de lo mejor, tú ibas a ser el mejor de los mejores. Y esto es algo que yo he dicho muchísimas veces. Colón es la cuna de los mejores futbolistas de la historia de este país. Y no tiene comparación. No tiene comparación. O sea, ahí nacieron los de Valdés, por el amor de Dios. Los tres. Es la cuna del mejor fútbol del país. Entonces, Árabe se podía dar el lujo de no tener que estar haciendo un centro de alto rendimiento, no tenía que darse el lujo de estar armando un estadio, una cancha, nada. Tomaban prestada una cancha, hacían una visoría, levantaban una piedra y salía la antena Lewis. Se subían a un palo de coco y encontraban a Penedo. Se trepaban a otra cosita y ahí estaba Puchito Medina. No sé, tocaban una puerta y el que abría era Edgar Joel Bárcenas, con 4 añitos, todavía ni podía caminar bien. Entonces, a donde fuesen los dueños del Árabe, iban a encontrar grandes jugadores. Todavía Tauro, Plaza, Alianza y compañía se tenían que pelear a los de la capital. Y bueno, la capital es mentira, o sea, como mucho Plaza se peleaba los talentos con el Chorrillo, Tauro, entonces se peleaba los talentos con Alianza. Chepo y Ribajo, bueno, tenían su gente, así que ahí no había mucho lío, no había mucho problema. San Francisco tenía monopolizado el fútbol de la chorrera, así que también eso le catapultó después a ser el tercer grande del país, hasta, bueno, todavía sigue siendo el tercer grande del país, pero perdió el dominio justamente cuando le apareció alguien en el patio y no lo supo eliminar. Pero ya vamos a entrar un poco a eso, porque Sanfra también es un muy buen ejemplo, pero ya hoy por lo menos yo lo veo mucho mejor parado. Entonces nada, con eso, a punta de visoría, ver y captar, al árabe le alcanzó por muchísimo tiempo. El problema es que nuestro fútbol no se estancó en eso. O el problema para árabe en todo caso fue que nuestro fútbol no se estancó ahí. Muy a pesar de la falta de apoyo, muy a pesar de la falta de conocimiento masivo de nuestro fútbol local, muy a pesar de que aún con esas circunstancias, el recurso humano panameño creció y tuvimos nuestra generación dorada y fuimos al mundial, el fútbol panameño siguió creciendo. Primero desde el recurso humano y luego paulatinamente desde los clubes. Entonces empezaba a aparecer un CAI, por ejemplo, que aparecía en primera división y resulta que tenía un centro de alto rendimiento en Río Congo. Hoy ya no lo tiene. Hoy lo que más pareció que tiene es el CAI Sports Center, pero en esa época lo tenía. Volvió a bajar, volvió a ascender, tenía una idea mucho más, tenía una idea distinta de cómo llevar a cabo el fútbol aquí en Panamá y supo armar equipos que le llevaron a su época dorada. Y eso lo hizo teniendo el centro de alto rendimiento y luego el CAI Sports Center. En ese lapso del ascenso de CAI a Primera División, CAI se ha llevado 7 títulos. Los mismos que tenía Plaza Amador en Primera División desde que se fundó la liga. En el medio aparecieron Panama City, una academia que apelaba mucho más a una población, para decirlo de forma muy coloquial, yeye, pero que fue entendiendo que tal vez no sería mala idea apostar por algo un poquito más grande. ¿Sí? Y en la misma época en la que Kai estaba dominando el fútbol con su forma de trabajar, coincidió entonces justamente con esta debacle primero de Sanfra, porque Sanfra, la debacle de Sanfra es total,
Pero Dow también ya venía acusando de a poco esta misma debacle. Ya estos planteles que tenía el árabe antes con jugadores extraordinarios, cada vez más eran menos visibles. Me acuerdo que, por ejemplo, las estrellas del Dow en un punto eran Gilberto Hernández, que en paz descanse. No tenían nada más. Estaba también este Brown, hoy que es lateral izquierdo en Sporting de Costa Rica, cuando estaba más joven. Pero esas eran las estrellas. De vez en cuando volvía Abdelmacea, eh, cada cierto tiempo regresaba Rodolfo Ford, a veces regresaba Andiel Arroyo, pero el resto del equipo eran puros jugadores de la reserva. Y de un año a otro votaban a la mitad de la reserva y subía entonces la reserva siguiente. Y la verdad, y esto es una verdad que duele bastante, no todos los jugadores de la reserva les da para estar en primera división. Y a la par de esto veíamos entonces cómo jugaban en un Armando Deli Valdés que con el paso de los años se iba despedazando, se iba cayendo literalmente a pedazos el estadio. Parecía algo hasta poético porque no sabíamos hasta el día de hoy que el estadio se iba cayendo a la par de su equipo, al punto de que tuvo que comenzar a mendigar lugar, pero todavía no llegamos allá. Calle entonces sube. Y es como este nuevo equipo que realmente no tenía una tradición fuerte a nivel local, no era uno de los grandes, pero que entre una combinación de una gestión inteligente, desarrollar un poco de infraestructura personal e ir llevando las cosas de forma mucho más inteligente, se fue ganando títulos, 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 títulos. Entonces a la par empieza a aparecer Plaza. Plaza que siempre había estado lamentablemente a la sombra de estos otros tres equipos. San Francisco monopolizando la chorrera, no tenía rival, se llevaba el mejor talento de ahí. Árabe, lo mismo, pero de Colón. Y Tauro, que había resultado ser un equipo con un poquito más de suerte, logró, logró hacer grandes planteles e inversiones también muy buenas a nivel de equipo que le permitían ser campeón cada 6 meses. Cada 6 meses Tauro por un tiempo era campeón sí o sí. No importaba qué pasaba. Y tenían planteles maravillosos, con jugadores de muchísima jerarquía y que después incluso fueron a selección nacional. Yo creo que el mejor ejemplo es el plantel en el que estuvo Ismael Díaz y fue campeón. Fue campeón, si mal no recuerdo, contra Herrera. Y eso es bastante reciente, o sea, eso no es hace nada. Entonces, Tauro, por ejemplo, en vez de invertir en la parte de la infraestructura, invertía un poquito más y mejor en armar planteles. Y estos planteles obviamente eran sumamente dominantes y con eso ganaban la liga y sumaban estrellas hasta que se volvieron los más laureados del país. Pero Plaza, viéndose acorralado, porque abajo venía Kai y los de arriba, por lo menos Tauro, seguía yéndose, dice, ¿sabes qué? Yo a estos todavía no me da deportivamente, pero los voy a vencer en todo lo demás y me los voy a comer. Y un día aparece el Cosports Plus. Muy recientemente, dicho sea de paso, no es tampoco tan viejo. Y eso ha transformado a Plaza Amador junto a su proyecto de juveniles, que es el mejor del país. Eso lo ha catapultado a finalmente poder volver a ser campeón y a ser un equipo sumamente protagonista. Y es el equipo que probablemente todos o la mayoría de los niños quieren aspirar a representar. Entonces, claro, Plaza comenzó a invertir en infraestructura y a la par hay otros equipos que han comenzado a hacer exactamente lo mismo. Panama City lo hizo primero con su Yapi Park. Pasa que Panama City yo no lo menciono primero porque ellos están en segunda, así que ellos no estaban compitiendo por los títulos. Sube un Humesit
de segunda división, luego de toda la reestructuración. ¿Y qué es lo primero que hace un Messi? Un Messi dice, bueno, está bien, me mandas al oeste, no pasa nada, ahora yo invierto en infraestructura y espero mi momento para pasar al lado que me corresponde. Y un Messi en un año o un año y medio va a ser otro club con su propio estadio. Ya tiene su propia cancha de entrenamiento, ya tiene su propio Calle Sports Center, por así decirlo. Tienes a Universitario en Coclé, que hace todo esto, estadio, instalaciones propias en el interior, cuando antes era algo impensable que eso se pudiera hacer. Entonces estamos entrando en una época ya, y esto ya sí es actualidad, en la que ya no basta solamente con tener un lugar pretty en donde tú puedas entrenar. Y por eso hablo de que CAI se está quedando atrás, que ya no basta con tener el CAI Sports Center. Y lamentablemente, el árabe, en todo ese tiempo, en vez de pensar en cómo poder invertir para poder hacer un centro de entrenamiento propio en Colón, en vez de ver cómo podía aliarse con la empresa privada para, está bien, pues el Armando Deli no sirve. Bueno, veamos si podemos hacer un plan de compra con el gobierno y lo derribamos todo y hacemos una cancha que nos pertenezca a nosotros. En vez de hacer eso, el árabe ha decidido seguir existiendo porque ni puede armar equipos lo suficientemente competitivos como para optar por la copa, porque no tiene los medios que tienen los otros equipos, o si los tiene, no los usa, y ha preferido mendigar casa. Y en esa mendigación, lo que va a hacer es favorecer a sus propios rivales, porque no seamos bobos. Y aquí me disculpo por el lenguaje, pero no seamos bobos. ¿Ustedes creen que Plaza le cobra una bicoca al DAO por usar su estadio? ¿Tú crees que Humesit no está con ganas de terminar la cancha en Villasaita para largarse del coso? Cada año que pasen jugando en esa cancha, Plaza se está haciendo un platal con el que después le roba a los jugadores. Entonces, tú en vez de seguir ahí, lo que tienes es hacer lo posible por huir, salir volando de ahí. Pero lamentablemente Árabe, en todo este tiempo, en vez de ver si podía equipararse en lo estructural o por lo menos tratar de invertir en lo competitivo, lamentablemente se ha quedado sin el pan y sin la torta. Y ojito, yo sé que alguno va a decir opiniones, pero si hace poquito estaba en semifinales, sí, hablamos de que Árabe ha tenido veranitos, muy buenos veranitos en donde ha sido muy competitivo. El más reciente fue con Perlo y con Infante, que lograron reunir un equipo de jugadores con algunos con mucha jerarquía, pero así como llegaron, así se fueron. Y ya hoy otra vez sopa. Y no lo digo por Walder, es otra vez sopa, otra vez lo mismo. Estamos entrando, y esta cosa también la he dicho mucho con Junior, estamos entrando en una nueva época en la que si tú vas a querer competir por la liga, ni siquiera por ser el mejor equipo de Panamá, ni por competir afuera, no. Si tú quieres llegar a ser competitivo en la liga, ya no te basta con tener ni siquiera un centro de alto rendimiento propio. Vas a necesitar tener un estadio, un estadio que te ayuda a generar ganancias y con esas ganancias entonces poder mejorar el equipo y seguir creciendo y mejorar en las inferiores y seguir creciendo y vender jugadores y seguir creciendo. Ya no estamos en la época para hacer visorías para el primer equipo o para el segundo equipo. Ni siquiera para la juvenil, porque el licenciamiento, ¿qué es lo que pide? Tiene que tener sub 18, sub 16, creo que hasta sub 14. O sea que tú como club deberías hasta poder tener sub 8, cosa de que tú le vayas dando seguimiento y esos después
queden jugando en la juvenil, den el salto a prom, den el salto a primera. Y yo no tengo duda de que en Plaza Amador hay mucho jugador que ha estado desde la sub más chiquita posible y ya llegó al primer equipo. Eso es el futuro del fútbol de nuestro país. Que tú seas capaz de tener el mejor talento posible hasta hacerlo debutar. No, no agarrarlo cuando está en la reserva a los 17 años porque te lo agarraste en una birria que tú organizaste. No, desde los 8, pulido por ti hasta que se ponga la camiseta del primer equipo y luego tú lo vendas. Ese es el futuro de nuestro fútbol. Y es lo que están trabajando los equipos en este país. Y lamentablemente, Árabe se quedó en la época de las visorías. Y no es el único club que yo creo que está en ese problema. CAI ya yo vi que estuvo en su visoría. Sanfra tiene esta escuela de arqueritos ahora. Imagino que es algo más como un dinerillo extra, pero no sé de dónde viene. Y ahorita Sanfra lo que tiene es que esta nueva junta directiva le está metiendo la plata y está invirtiendo para que el equipo crezca, pero no estamos escuchando de Sanfra que esté haciendo una cancha propia, no estamos escuchando de Sanfra que esté creciendo en lo estructural. Esto es simplemente un conjunto de personas que han llegado a poner plata. ¿Y qué pasa si Sanfra no sale campeón? Va pasando el año uno, 2, 3, 4. Todavía no salen campeones, ya se fueron los jugadores buenos y ya no está la misma plata que cuando arrancaron. Y empieza de vuelta la crisis. Y empiezan de vuelta los problemas. Y otra vez tiene que venir otro dueño a poner el dinero. Y así se repite el ciclo. Y es lo que lamentablemente creo que le ha pasado a Árabe, porque mucha gente dice, no, que la directiva actual, yo creo que esta directiva es relativamente nueva. O sea, yo creo que antes sí, me acuerdo, cuando el club estaba muy mal y peleaban descender, sí, era otra directiva y yo creo que esa sí estaba, ya, esa no daba pie con bola. Creo que la que tienen ahora es un poquito, es nueva y se les ve que le están metiendo un poquito más de corazón, pero no es suficiente. No es suficiente para el club del que estamos hablando, que es Árabe Unido. El punto es de todas maneras que estos clubes, y en particular los clubes grandes, pero el énfasis realmente está en DAO, es que se han quedado en una época de nuestro fútbol que dentro de 1, 2 o 3 años ya no va a corresponder. Y hoy todavía son capaces de marcar algo de diferencia. Porque claro, Messi no tiene el mismo prestigio todavía que jugar en Tauro, jugar en San Francisco. Pero ya son capaces de armar un Ultimate Team si les da la gana. En cuanto más o menos calibren la brújula, olvídate. Se pueden hacer un viaje hasta Darién, hasta Veraguas, hasta Colón y reclutan talento para la cantera. Les ofrecen todo, dicen, Peladito, ven para acá. Yo te pongo en una escuela aquí en Panamá Norte, luego tú estudias la universidad aquí en UMESIT y juegas para mi equipo cuando llegues a la mayoría de edad. ¿Ya? Tienes el plan completo de educación y estás en Panamá. ¿Quién más, qué familia no va a estar? Dale, hijo, vaya. Usted tiene el talento, nosotros estamos acá en la provincia y no pasa nada. Usted allá estudia, hace su cosa y juega fútbol. ¿Quién no te dice mañana en el futuro va a Panama City cuando suba a primera y hace exactamente lo mismo? Dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, nosotros tenemos la población Yeye también con nosotros, pero vamos agarrando un poco de otros sectores también y no te preocupes, si tú quieres optar por una educación incluso en el extranjero, juega con nosotros, nosotros te seteamos con alguna universidad de Estados Unidos que ya lo han hecho y yo sé de paso, y allá puedes jugar y después si regresas y quieres jugar, regresa y juegas acá. Va el pelado para allá de una vez. Universitario puede ser exactamente lo mismo, si el nombre lo dice.
te pago la educación, puedes estudiar en la Latina si te da la gana, haces la educación por módulos de la carrera que tú quieras, nosotros te lo becamos. Tú juegas para universitario. Estos clubes van a tener una ventaja a nivel de infraestructura, económico y de todo, que se los van a comer a los grandes. Se los van a terminar comiendo. Si estos equipos no hacen las adecuaciones necesarias. Y el caso, ya para ir terminando, más simbólico de esto, lamentablemente, es árabe. Un árabe que por décadas fue el máximo ganador de nuestro fútbol. Un árabe que nos enorgulleció de una forma enorme como panameños. Un árabe que, a mi juicio, se terminó confiando de que jamás nuestro fútbol iba a dar un paso más allá. Y es un árabe que hoy, pues lamentablemente, no la alcanza ni siquiera para dominar contra otros equipos que históricamente siempre los dominó, como Alianza o como el mismo Mesit. No creo, ojo, que vaya a descender árabe, porque lamentablemente nuestra liga, al estar tan dividida, los equipos del interior siguen teniendo mucha desventaja. Pero ciertamente, si árabe, San Francisco, Tauro tal vez todavía tiene mucho más margen de maniobra, pero si estos equipos no empiezan a darse cuenta de que con lo que son hoy, dentro de 3 años no les va a alcanzar ni siquiera para el playoff, va a quedar como está el árabe ahorita mismo, con un equipo de jugadores que en otros lados eran suplentes, muchísimas apuestas, porque son muchísimas apuestas las que tiene el plantel, y sin un claro norte de qué es lo que puede pasar con el club. Para mí esto es lo que ha pasado con el árabe. Se ha quedado en el tiempo y lamentablemente el futuro ya le llegó, pero ellos todavía no están ahí. Así que nada, déjenme en la en la caja de comentarios, perdón, qué piensan, si creen que Árabe tiene con qué revertir la situación, si creen que a lo mejor tal vez no está tan mal como lo estamos pintando aquí en Opiniones LPF, eh, y o si creen que realmente, pues incluso San Francisco, ahorita que está en una mejor posición, o Tauro, no les va a pasar lo mismo, o ya les está pasando. Nos vemos para la próxima. Recuerden, mañana, el sí, martes. Eh, Creo que vamos a tener la transmisión del partido de Motagua Kai por el canal de Junior. Vamos a pregrabar el Opiniones in the House. Estaba pensando en invitar a una persona que sabemos que está muy, muy contenta con la victoria de Plaza en Costa Rica. Vamos a ver si gana hoy. Así que va a estar doble contento si se da. Y nada, también pues la transmisión del Sporting Municipal del jueves. Ahí tengo que arreglar con Junior para ver si se da o no se da. Imagino que sí. Y nada, la hora LPF del miércoles con los diferentes temas que vamos a estar tocando. Así, opiniones LPF y nos vemos para la próxima. Chao, chao.